La noticia, presta atención todos los colombianos a este video porque aquí les vamos a hablar realmente lo que está pasando en la salud. Bueno, pues les cuento de antemano que una ambulancia para una sola persona hacía 15,000 viajes. ¡Qué enfermo! Hace 15,000 viajes. Yo creo que no le alcanza esta vida para hacer 15,000 viajes. Bueno, pues vamos todos atentamente a escuchar lo que realmente no quieren decir los medios. ¿Cómo han robado los colombianos? Un solo paciente, por ejemplo, cuando lo atendían o ahí es cuando encuentran las cifras de los fallecidos. Por ejemplo, el grupo de EPS de contributivo presenta un incremento del 60% de una... Esto no es posible, porque no se pueden duplicar los médicos de un año a otro, porque no se pueden duplicar los consultorios de un año a otro. Eso no habla las cosas por ningún lado. No, es una probabilidad de crecimiento más o menos. Cuando te salen hacia el cielo, están fuera de lo esperado, de lo probabilístico. Esas cosas pueden variar solo si hay una catástrofe, una pandemia, una guerra, que pueden darse cambios muy importantes en los grandes números. Por ejemplo, la pandemia no pudo haber incidido en eso. La pandemia se incidió en eso. En 2020 se cayeron los servicios terriblemente porque, si tú recordarás, se cerraron los servicios ambulatorios en todos los servicios de salud del país, entonces se hicieron muchos menos servicios. Obviamente en 2021 hubo un incremento muy grande de servicios, pero porque 2020 había sido muy pequeño. Entonces tú ves en una curva que puedo mostrar ahora cómo se incrementan los servicios de 2020 a 2021. Ahí estamos viendo el Está cambio. explicado por la pandemia. Pero ahora vuelve y se incrementan de 2022 a 2023. Es la misma proporción. La misma proporción como si hubiéramos pasado otra pandemia. Entonces eso no es probabilístico ni estadísticamente, y tampoco hay razones epidemiológicas, o sea, pandemia ni nada, que expliquen unos crecimientos tan desbordados de las frecuencias de los servicios. Aquí es donde viene otra de las irregularidades que ustedes encontraron y que también deben mirar con lupa las autoridades pertinentes, porque si no estoy mal fueron más de 23,000 personas que aparecían como atendidos, pero que ya habían fallecido. Una de las cosas que encuentras es que hay muchas personas fallecidas, o sea, como fecha de atención, no fecha de factura, como dicen algunos que quieren criticar esto. O sea, lo que tú encuentras es que esa cantidad, esos miles de registros son posteriores a la fecha de función que tiene la base de datos. O una persona que de pronto tiene 15,000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15,000 veces. Perdónenme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15,000 veces en ambulancia. Esas son las que... sido trasladada 15,000 veces en ambulancia. Esas son las que encuentras tú para que veas pues, con el poco cuidado y la poca seriedad que se presenta. Por una parte uno dice, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Pero uno supone que si el Estado les da millones de pesos para la salud de los colombianos, la mínima obligación que tendrían es entregar detalladamente y cuidadosamente cómo se gastaron el dinero. Pues atenciones a personas posteriores a la fecha de reporte de fallecidos, régimen contributivo y movilidad de contributivo. Hace compensar 18,000 registros, personas fallecidas 4,500, valor 53,000 millones de pesos. Y todo cobrado. Y sanar 43,000 registros, personas fallecidas 3,000. Salud total 68,000 registros, personas fallecidas 3,000. Sura 16,000 registros, personas fallecidas 6,000. Pucha, imagínense, Dios mío, cuánto billete nos tumbaron, ¿ah? Atención UPC. La UPC es una prima que paga el Estado a través de la ADRES a las EPS por cada ciudadano que está afiliado a las distintas EPS. Cada colombiano, esta es la clave para saber cuánto se paga por cada atención. Un poco más de 2 millones en el régimen contributivo el año pasado y cerca de 1.700.000 por cada ciudadano en el régimen subsidiado. ¿Qué es lo que gira? Hay que dividir los costos de los enfermos entre todos los ciudadanos y eso da, más los gastos de administración, eso da el costo. Dividir el costo de los enfermos entre todos los ciudadanos. ¿Listo? Ahí está claro, ahí dio la clave. De la prima por ciudadano. Bien, cuando habla de cliente, ¿quién es el cliente? Pues el gobierno nacional o el Estado, que es el que gira la plata, la UPC la gira a las EPS, ¿no? Dicen que la UPC debería tener un valor y ustedes después de este informe dicen no, debería ser de tanto. Ahora ábrenos de esa cifra. ¿Cómo venía la UPC? Ustedes dicen el valor que debe tener es esto y qué es lo que dice la EPS. Bueno, las EPS presentan la información. Ahí está el lío, que las EPS son las que presentan la información. Entonces dice, el año pasado tuvimos tantas muertes, tantas personas de enfermedad terminal, tantas atención, etcétera, y los gastos de administración son estos. Por ende, basado en mi informe, usted me tiene que dar la UPC. Ahí es donde Ya está el ellos inflan, la información la inflan. Para un crecimiento del 6%. ¿Por qué? Porque presentaron... El gobierno, sin embargo, lo aumentó al 12%. Inflación más unos puntos. Este año pasó lo contrario. Presentaron unas frecuencias de servicios que habían hecho una cantidad de servicios impresionante en consulta y en laboratorio y en radiología, y también que habían subido los precios una buena cantidad. Aquí es donde se encuentra lo de la persona que tuvo 15,000 veces traslados en una ambulancia. Aquí encontramos lo de la atención a los colombianos que los precios que no debían ser de medicamentos. Por ejemplo, un porcentaje de medicamentos, como un 5% de medicamentos que no tienen licencia. Eso es una irregularidad seria. Claro. Eso significaba cerca de 100. Tabla 10 medicamentos que superan el precio máximo regulado. Sura, número de registros, 1.200.000 de registros. Valor excedido, del valor total 266,000 millones de pesos. ¿Cuál fue el valor en el que se excedieron? 103,000 millones. Pucha, 103,000 millones. Para mi sanar.
Valor total, 46.000 millones. Valor excedido, 8.000 millones. Imagínense ustedes, duplicaban, triplicaban. 5.000 millones. Valor excedido, 1.218 millones. Valor excedido total, 138.000 millones. Excedieron en el precio de los medicamentos. Mucha plata. No. Que tumbe, muchachos. Eso significaba cerca de 110.000 millones de pesos. Ahora, entonces ellos supuestamente presentan la información para justificar ese incremento. Pero esa es la información. ¿Cuánta gente podría salvar? Sí, una cantidad de irregularidades. Aquí está el vacío entre la información de las EPS y lo que ustedes verificaron. Entonces, sí, con la información podría crecer el 20% con la que presentar. Crecimientos inusitados no pueden ser. Esas tarifas están fuera de control. En tarifas, perfectamente, hay diferencias de 100 a 1 en el mismo servicio. Claro. Si ellos son responsables de controlar el gasto del sistema, dicen que controlan el riesgo financiero, es un desastre porque no es presentable. La ley busca que el sistema no se afecte seriamente por problemas de que no se hizo el cálculo o que se hizo mal. Sí. Entonces, la Comisión de Regulación tiene que recomendar ajustar por inflación. Bien, prácticamente estamos hablando del director de la ADRES, que es la aseguradora de los recursos, quien administra los recursos de la salud, Félix León Martínez, sobre los servicios de salud. Pero también ustedes encontraron irregularidades de lo que reportaban las EPS respecto a los estados financieros. ¿Qué fue lo que encontraron en esa información? Mira, cosas gravísimas. La nueva EPS aumenta el gasto en 2023 de 14 a 24 billones de pesos. Incremento de costos desbordados en la nueva EPS de 14 a 24 billones de pesos en un año, de 2022 a 2023. Costos administrativos se doblan en Sanitas. En 2023 estas EPS no estaban intervenidas. Ojo, eso es cierto, ¿no? Porque en ese momento todos le están echando la culpa al presidente Petro. Porque ¿cómo así que el servicio está mal si ustedes las tienen intervenidas? Es que miren esto. Costos administrativos se doblan en Sanitas. De 14 a 24 billones de pesos. Doblaban la plata. Un 60% en un año. Eso es inconcebible. Mucha plata. Otras EPS inflan en 2023 las reservas técnicas. Otras EPS y un grupo de ellas duplican los gastos administrativos del 2022 al 2023. Venían gastando 200.000 millones en administración y de pronto gastan 400, otra venían gastando 300 y de pronto gastan 700.000 millones en administración. Es decir, esos cambios de un año a otro, tan severos como los cambios de las cifras de consulta o de radiología, que no tienen explicación, muestran un deseo de inflar las cifras para conseguir un incremento de la IPC. Por supuesto, es muy delicado este tema porque también esa mesa técnica y allí también será la voz de ellas en su defensa. Pero para usted, como director de la ADRES que realizó este informe, estamos hablando también de corrupción, que recuerda unos casos como, por ejemplo, el de Saludcop, ¿o no? Sí, esto tiene antecedentes en 2011 en el escándalo de Saludcop. En ese caso, cuando la Universidad Nacional estaba estudiando las bases de datos de los servicios para la UPC 2011, encontró también una sobrefacturación de 500.000 millones de pesos en medicamentos en las 3 EPS del Grupo Saludcop. Ahí sufrió el gran escándalo del Grupo Saludcop. En ese momento lo que hacen algunas EPS es pagarle más a sus clínicas y servicios asociados, su servicio farmacéutico, para sacar las utilidades por la puerta de atrás, es decir, por la clínica, por el distribuidor de medicamentos, y ya eso se convierte en utilidades allá. Sí. Claro, acá entendemos esta parte. Las EPS, los dueños de estas EPS, hacían sus propias IPS, le pagaban a esas propias IPS, le pagaban con sobrecostos, ¿no? La tarifa más alta. La plata de ustedes. Sí, la IPS, pues claramente al cobrar sacaba las utilidades y el dueño de la EPS pagaba acá, pagaba su IPS y las utilidades se le devolvían al dueño de la EPS. ¡Ay, el negocio era redondo! ¡Qué belleza! Claro que sí. Los informes, por eso están alborotados, por eso fuera Petro. Y la EPS tuvo unos gastos extraordinarios, específicamente Sanitas. Para ponerte un ejemplo, en 2022 se quejó de que había gastado 200.000 millones de pesos. ¿Cuándo ganó más? Las cifras financieras de todo su grupo, y resulta que a todas las empresas de su grupo habían ganado un conjunto de 800.000 millones de pesos o 600.000 millones de pesos. ¡Ganaron! Y decía que perdían. La información, porque es una información estadística, es una información de cifras, es una información a las autoridades, los organismos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía. La Fiscalía termina, si tantas irregularidades como existen, constituyen intencionalidad, constituyen delito, constituyen desorden, constituyen lo que constituyen. Leía en el informe que ese caso de los 23.000 fallecidos que después eran atendidos de servicios de salud tenía una implicación de 79.000 millones de pesos. ¿Tiene usted otras cifras para comprender de lo que estamos hablando? Cada irregularidad de estas que se encuentran en las bases de datos cuesta 70, 80, 100.000, 200.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de cifras gigantescas. Y si tú descontaras esas irregularidades, todas juntas, acababas dando un incremento de IPC. Yo lo que insisto es que por lo menos son de una irresponsabilidad ante el país, de rendir cuentas serias sobre el gasto de los dineros de la salud, de los billones de dinero, absoluta. Tú preguntabas antes si robaban ellos o robaban los prestadores, nunca se sabe, pero el deber de las EPS es controlar el gasto y tampoco lo están haciendo. Cuando pagan esos servicios a precios que no corresponden, no están asumiendo el control que les obliga al riesgo financiero. Y ellas dicen que lo que hacen bien es controlar el riesgo financiero y que no les pueden quitar el manejo del riesgo financiero que va a ver las cifras y no controlan el riesgo financiero debidamente. La UPC para simplemente ahogarlas y acabarlas para que se pueda concretar la reforma a la salud. ¿Qué les dice usted? La UPC ha sido en este gobierno con respecto a los gobiernos anteriores y lo demostró. Demostró también que cuando hay problemas, 2 o 3 ocasiones en distintos gobiernos se ha decidido aumentar por inflación, que no es nada novedoso. Pero ese no es el problema. El problema no es ese, es que si presentaran cifras serias, yo quiero
a que se pongan todas estas cifras en manos de las universidades, porque lo que pasó después de 2011, que se encontró el gran escándalo, fue que el ministerio y los gobiernos siguientes ocultaron las cifras de las EPS durante todos los años. Ahora, cuando vuelven a salir a la luz, vuelven a aparecer las irregularidades, entonces, las escondemos otra vez para que no se vean las irregularidades, o lo que debía suceder es que estas cifras fueran públicas y manejadas por todas las universidades. Así es, que todos los colombianos se enteren del robo que ha hecho lo que hizo Álvaro Uribe, porque él fue el que hizo esa salud. Él es el culpable de lo que pasa.